A propósito del mes de la Biblia, en septiembre, quiero compartir con ustedes esta cita bíblica de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí, en esta cita bíblica, vemos cuál es la utilidad de la palabra de Dios, porque la escritura significa la palabra de Dios, y dice que toda la palabra de Dios es inspirada. Esto quiere decir soplada, que viene de Dios. Dios fue que la inspiró y que la ideó, independientemente de que haya sido escrita por hombre, pero viene de Dios y se escribió de acuerdo a la voluntad de Dios en diferentes escenarios, en diferentes lugares, por diferentes hombres, en diferentes situaciones, pero fue la voluntad de Dios que llegara a nosotros de esa manera. Y vemos aquí en esta cita bíblica que nos habla de la utilidad e importancia de la palabra de Dios, y dice que ella es útil para enseñar. En la palabra de Dios es que aprendemos, es que conocemos la voluntad de nuestro Dios para nuestra vida. Por eso el salmista nos manda a meditar en su palabra de día y de noche. No es solamente leerla, sino que podamos estudiarla y meditar, pensar en ella y pedirle a Dios que nos dé la sabiduría y el discernimiento para entenderla. También nos dice que es útil para redarguir. Esto quiere decir que la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia, entendemos, nos confronta, y es donde vemos cuáles son las cosas que estamos realizando que no están de acuerdo a la palabra de Dios, y podemos ver nuestra vida como en un espejo y decimos, pero es que la voluntad de Dios es esta. Entonces ahí vemos cómo se refleja nuestra vida a través de la palabra de Dios. Y también nos dice para corregir. Luego de esa confrontación que nos hace la palabra de Dios, también nos corrige si le permitimos al Espíritu Santo que a través de ella pueda corregir nuestras actitudes. Y finalmente dice para instruir en justicia. Nos instruye de cómo tenemos que actuar y cómo tenemos que llevar nuestra vida para estar acorde con lo que es la voluntad de nuestro Dios. Y ahí radica la importancia de estudiar la palabra de Dios y dejar que ella trabaje en nuestras vidas, porque la misma Biblia dice que ella no retorna vacía. Esto quiere decir que cuando leemos la palabra de Dios tiene que haber algún cambio en nuestras vidas, porque la voluntad de Dios es perfecta y somos humanos y sabemos que tenemos muchas cosas que corregir, pero solamente a través de la palabra es que lo podemos hacer. Lo vemos más adelante en la misma cita bíblica, en el versículo 17, donde nos dice que todo esto, todo lo que leímos anteriormente que hace la palabra de Dios, es a fin, dice aquí, de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Adquirimos la perfección como cuando estudiamos la palabra de Dios, aprendemos de ella, dejamos que ella nos corrija y nos instruya, nos vamos perfeccionando y santificando de acuerdo a lo que el Señor ha dicho para nuestra vida, y podemos de esa forma hacer las buenas obras que Dios ya ha preparado para que nosotros anduviésemos en ella. Espero que esta palabra haya sido de edificación para tu vida y que en este mes de la Biblia te motives a estudiar, a meditar y a leer la palabra de Dios y a pedirle al Señor que te dé el entendimiento para poder comprender sus palabras. Dios te bendiga y Dios te guarde.